Segunda de Pedro 2, del 1 al 22. Nos ponemos de pie para leer con reverencia la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya en largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en la concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de condenación contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para pez y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se cesan de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando cosas infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que vienen en error. Les prometen libertad y ellos no son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas o vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Por eso les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Siéntense, por favor. Pues hoy tenemos un tema muy complicado, porque la Biblia habla claramente de los falsos profetas y falsos maestros. No es invención de algún creyente o de alguna iglesia, no es tampoco la interpretación de algunos, sino que está aquí en la palabra de Dios. Tanto que, bueno, pues aquí el apóstol Pedro lo describe de una manera idéntica que la que describe Judas. Tienen los mismos versículos, la misma idea de contenido. Ahí decimos, bueno, era un tema muy importante, porque en verdad hay gente falsa que pretende que no lo es. Y entonces hay una advertencia en la palabra de Dios, pero también tenemos una compromiso de que las cosas sucedan bien. Y aquí tenemos algo que se llama el conflicto de las fuentes. La semana pasada hablamos de alta crítica, si usted quiere busque el tema, y decíamos, bueno, hay algunos teólogos ateos
que buscaron pues desacreditar la palabra de Dios, la quieren desacreditar, la quieren menoscabar, pero gracias a Dios que hay hombres de Dios preparados en todos los niveles para poder decir qué es correcto y qué no es correcto. Y cuando es idéntico el texto de Santiago y Pedro, bueno, pensamos que hay una correlación, hay un conocimiento previo del material y nada más se enfatiza como algo muy importante que tenía que predicarse. De manera que sería, dice, ¿por qué se parece? Bueno, seguramente uno de ellos conocía el texto del otro. Yo creo que Pedro conocía el texto del hermano de Jesús, porque sí es un texto idéntico. Pero hablamos entonces, hermanos, de una serie de errores que cometen personas que pretenden ser siervos de Dios. No estamos hablando del mundo, donde todos los días escuchamos tonterías, ¿no? Barbaridades, blasfemias, mentiras. Escuchamos lo que el mundo produce, porque el mundo es malo delante de Dios y eso produce. Pero lo que es lamentable es escuchar en el contexto cristiano algunas herejías, como dice aquí, destructoras. Hablaremos aquí al menos de 4 errores de los falsos maestros o profetas: falsedad, pretensión, apariencia y error. O sea, son mentirosos en lo que ellos dicen que son, pero también mienten en cuanto a lo que enseñan. Y ahí tenemos una especie de tendencia, ¿no? Si alguien no cuida lo que enseña, puede caer en cosas muy graves. Siempre es muy depurado lo que queremos enseñar en la iglesia. Ir al texto, siempre decimos la frase, no, vamos al texto, estudiemos a fondo el tema para poder dar un punto de vista de lo que dice la palabra de Dios. Pretensión, o sea, ellos como que presumen de algo muy grande. Parecen ser consagrados, conocen, tienen una forma de hablar, incluso la apariencia física, ¿no? Parecen así, pues muy destacados en muchas cosas, pero son falsos. La apariencia también es parte de, o sea, han aprendido a simular. Incluso hablan como evangélicos, ¿no? Hace muchísimos años a un hermano nuestro alguien lo fue a engañar y cuando le engañó dijo, es que hablaba como cristiano. Decimos, bueno, eso es muy fácil. Y en la casa de Dios y el Señor y Dios sabe, pero piden casi siempre cosas que no son correctas, ¿no? Y hablaremos de eso porque el texto, 22 versículos, lo describen de una manera muy completa. Y también tenemos el cuarto problema, que es error. Recuerden que error es algo que no se logra, que de hecho está fallando. De ahí viene la palabra pecado, amartía. Amartía en griego era errar al blanco. Así como ahora en las Olimpiadas, ¿no? Qué bueno que aquí en América Latina tengamos mexicanos destacados en los deportes, pero tiene que tener muy buena puntería, ¿no? El tiro con arco, ¿qué tal? Ahora es profesional, ¿no? Y tienen ahí aparatos y ven y miden y no se aburriba. No sé qué pase con usted, pero vemos con qué preparación alguien quiere llegar a un blanco. Y a veces cuando nos falla, ¿no? Alguien mexicano, algo así, ay, decimos, ¿cómo falló? Pero no es cualquier cosa el error. Amartía es desviarse de lo que originalmente era correcto. Vamos a hablar de 3 descripciones de los falsos ministros o falsos siervos de Dios. En el texto de Mateo 2, del 1 al 22, tenemos los primeros 9 versículos. 2, del 1 al 9, dice que son promotores de engaño. Dice versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿cómo habrá también entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción? Entonces recordamos, Pedro escribe en la cárcel en Roma, totalmente limitado, enfocado nada más en pensar que lo van a matar, y ahí escribe 2 cartas. Incluso Silas o Silvano, que fue gran amigo de Pablo, es amanuense en la primera carta, ¿no? Porque dice, Silvano me ayudó a escribir la carta. Entonces vemos ahí como un equipo de gente que sí está interesada, que aunque hay persecución y muerte, hay un interés por compartir la palabra del Señor. Pero aquí hay una cuestión con los tiempos. Dice, en pasado hubo falsos profetas entre el pueblo. ¿Se acuerda del tiempo de Jeremías? Es así como muy clásico, ¿no? Un buen hombre de Dios que predicaba, y hubo muchos falsos que por dinero, por conveniencia, decían lo contrario. Y dice ahí, bueno, hubo falsos profetas, pero habrá también entre ustedes. Y eso es futuro.
Cuando usted ve a Jeremías, la bendición, que él era un hombre de Dios de verdad, oraba desde muy adolescente, quizás unos 17 años empezó a predicar, pero bueno, estuvo sirviendo con reyes impíos, que no creían en la profecía, que lo metían en un cepo allí, lo metían en un lugar para poderlo encerrar, y finalmente Jeremías fue fiel. Por eso que cuando dice que Jeremías lloraba, pues yo creo que cualquiera lloraríamos, ¿no? Si nos atacan de esa manera, y bueno, él era un hombre de Dios finalmente. Pero eran muchos falsos que decían lo que el rey quería escuchar. Pero dice aquí algo de que viene Pedro: entre ustedes habrá. Ahora, esto, hermanos, es una verdad muy lamentable, porque no nada más ya pasó. Ay, Jeremías, mira los malos. En toda la historia de la iglesia ha habido también gente falsa, gente pretenciosa y gente que llegó a engañar, ¿no? Y luego dice: introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea, tratan como de meter a escondidas cosas que son destructoras. Yo creo que ahí hay una gran diferencia, ¿no? Quien predica la verdad la tiene que investigar y tiene que basarse en la palabra de Dios para predicar la palabra, las cosas verdaderas. Pero estas personas quieren meter mentiras, y son mentiras destructoras. Herejía es desviado. Entonces son cosas desviadas de la palabra y son muy destructoras. Entonces no es cualquier cosa que alguien predique cosas diferentes, o que tengamos que decir porque no estamos de acuerdo con algo que se predicó, como lo haremos hoy aquí en esta breve exposición. El versículo 2.2 dice que se desvían, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces son populares, porque uno pensaría, ¿no?, que bueno, la verdad es amada por la gente, y vemos aquí que no, la gente ama la mentira. Cuando dice muchos van a seguir sus disoluciones como dividir el cuerpo, traer cosas incorrectas, y sin embargo muchísima gente los puede seguir, pensando que eso es muy bueno, que hay algo pues de verdad de lo que se está diciendo, o que es valioso. Por eso decimos, tengamos cuidado con esas multitudes, ¿no? Las multitudes no están mal en sí, pero no siempre las multitudes siguen lo correcto. Y también dice: por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, tienen el alcance de blasfemar en contra de la verdad. Esto es muy grave, ¿no? Porque hablar de las cosas falsas es algo muy lamentable, pero blasfemar de la verdad, eso es un pecado doble, porque están ofendiendo. Recuerda que la palabra blasfemia es transliteración al español, o sea, se escribía en griego blasfemia, y en español la leemos igual. Blasfemia es ofensa, ofenden la verdad con sus enseñanzas. Y luego también hay una característica muy común, que tienen avaricia. Dice el versículo 3: y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas, sobre los cuales ya a largo tiempo la condenación no se tarda, ni su perdición se espera. Entonces, otra característica o error de los falsos profetas es que siguen lo material. Harán mercadería de ustedes. ¿Han escuchado gente que todo lo vende? Aquí, ¿qué tal? Pare de sufrir, ¿se acuerdan? Venden todo. Y hay gente que va y compra, que el aceite de no sé qué, agua del Jordán. Oiga, hermano, ¿cómo? Y hay quien no compra. Y hay y carísimo, ¿no? Y el manto de no sé qué, y mantos de acá. No estamos para vender nada. En la iglesia hay otra manera de manejar las cosas, ¿no? Pero dice ahí por avaricia, o sea, quieren acumular riqueza material. Son avaros y hacen mercadería de ustedes, o sea, los toman como producto de venta. La iglesia no es una mercadería, son personas valiosas delante del Señor, que amamos, y que ahorita veremos cómo se tiene que manejar. Pero estos falsos profetas ven a la gente como objetos económicos. Dicen fácilmente: no, hay mucho dinero, esta gente da dinero y el dinero nos va a sacar adelante. Para de sufrir, que hace una mentira, ¿no? O sea, la Biblia nunca dice que paremos de sufrir. En el sufrimiento Dios se manifiesta. No lo buscamos, no lo ponderamos, pero cuando viene es parte de la vida. Y dice aquí algo Pedro, ya con la vejez y con la cárcel y todo, dice: ya de largo no se tarda su condenación, sobre los cuales ya de largo la condenación no se tarda, y su perdición no se espera. ¿Qué pasa con ellos? Van a tener condenación, porque pretenden que son siervos de Dios y no lo son.
Y entonces tenemos que claramente pues descubrir qué pasa con ellos. 2:4 habla de los ángeles, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí Pedro habla de 3 grupos a los que Dios condenó. El primero son los ángeles que pecaron. ¿Con quién? Pues con Satanás. Recordamos, ¿no?, que pretendió sentarse junto al trono de Dios, superar a Dios, vencer a Dios, y muchos ángeles creyeron con él. Hay algo muy importante: los ángeles no tienen cuerpo físico, pero tienen cuerpo espiritual. Y con el cuerpo espiritual entendieron la rebelión y siguieron al enemigo. Y dijeron, sí, vamos a rebelarnos contra Dios. Según Apocalipsis 12, el dragón arrastra a 1 de cada 3 estrellas. O sea, creemos que 1 de cada 3 ángeles cayeron y están con el diablo, los llamados demonios, ¿no? Y hay algunos niveles ahí que dice Efesios 6 cómo están clasificados. Estos ángeles pecaron porque pensaron que podrían rebelarse contra Dios. Entonces decimos, bueno, aunque no tienen cuerpo físico, pero se rebelaron. Son cuerpos espirituales, tienen conciencia, son individuos, son creados por Dios igual que nosotros. Nada más que nosotros estamos en el otro contexto. Tenemos un cuerpo físico y al final por fe es que creemos las cosas, ¿no? Pero dice que Dios los arrojó al infierno. Y aquí viene este término muy fuerte, que es el lago de fuego. Que recordamos, hay un lugar de condenación de puro fuego, donde de veras, hermano, es algo insoportable. Los arrojó Dios allí. Porque Dios no puede tolerar el pecado ni de ángeles ni de hombres. Sin embargo, dice, bueno, les arrojó a este infierno de fuego con prisiones de oscuridad. Es muy descriptiva la frase el fuego, el infierno de fuego. O sea, ahí es un lugar de condenación donde hay fuego, pero también hay prisiones de oscuridad. Esos son cárceles. Dentro del infierno hay prisiones de oscuridad. O sea, están encarcelados y están en oscuridad total. Lo oscuro siempre se relaciona con lo que quiere ocultar el pecado, ¿no? Cuando quiere alguien hacer algo malo, lo hace a oscuras o se trata de esconder. Y dice, bueno, estos están en lo oscuro y en el lago de fuego, y ahí van a estar permanentemente. Y son reservados para el juicio. O sea, aún en el juicio final, porque el Señor en un momento va a condenar a todas las personas que no creyeron y va a bendecir a los que sí creyeron, en cuanto a hombres. Pero los ángeles también van a quedar en una oscuridad permanente. Luego habla de Noé, la generación de Noé 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con honra a 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, otro juicio de Dios en la generación de Noé. ¿Se acuerdan? Porque dicen, bueno, Noé predicó 120 años y no creyeron. Como nunca había llovido, decían, ¿qué? ¿Que va a caer agua de arriba? Dijo Noé, sí. Recuerda que la tierra se irrigaba por abajo, lo que la ciencia también dice, ¿no? Géiseres y cosas así, que no había lluvia. La lluvia vino como un milagro en el diluvio. Y ahora la ecología está perfecta y funciona, pero en ese momento no creían. Y Noé fue pregonero de justicia. Y otra cosa muy importante, dice, Dios trajo un diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, sí fueron muertos todos. 120 años pensaron que se jactaban, que Noé no era un hombre normal, así nos hablan a nosotros también. Ustedes, ¿cómo están ahí? ¿Creen en la salvación? ¿Creen en Cristo? Ustedes no están en lo correcto, no disfrutan la vida como nosotros. Sin embargo, vino el juicio y acabó con ellos. Y ahí tenemos una cosa muy importante, ¿no? Decíamos, no es que Jesús nunca fue a predicarle a esta generación, porque recuerden que el credo de la iglesia decía eso, descendió al infierno y les predicó, y no, eso está mal interpretado. Cuando dice simbólicamente descendió, es que dio a Noé, no es que Jesús fue, ya había ido la palabra a la generación de Noé. Pasa con nosotros, ¿no? Que nos preocupa nuestra familia y decimos, bueno, ¿qué pasa si mi familiar que tanto quiero no conoció al Señor? Quisiéramos que fueran creyentes, ¿no? Los que de verdad queremos ser creyentes. No podemos asegurar nada de nuestra familia a menos que se hayan convertido al Señor o que al morir se hayan arrepentido, ¿no? Eso es la esperanza. Y en los días de Pedro todavía se preocupaban por los días de Noé. ¿Saben qué pasó con esa generación? Bueno, no fue Jesús en el Espíritu, es la palabra que indica algo simbólico. Usó a Noé. Ya hubo una oportunidad y este pregonero de justicia les predicó. Luego habla del tercer juicio, Sodoma y Gomorra, 2:6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo los que deben vivir impíamente, entonces eso es otro juicio, ¿no?
Hoy toda la gente que defiende todas las homosexualidades, decimos son desviaciones. Nunca es correcta la vida homosexual delante del Señor. Hay un hombre, una mujer, una relación heterosexual única, que es el matrimonio, y tenemos ahí la bendición de vivirlo como creyentes. Todo lo demás que se plantea como verdad o como opciones pues son falsedades, ¿no? Usted recuerda con Sodoma y Gomorra, cuando vino Dios y se presentó físicamente con Abraham, y Abraham estaba sorprendido y le dio una comida a Dios, ¿no? Dios no requiere comer, pero a veces accede a muchas cosas con nosotros, y bueno, ahí venían los ángeles con él, y aún los de Sodoma y Gomorra pensaron que eran hombres y querían tener sexo con ellos. Imagínense cuál es la perversión que la gente tiene, ¿no? Se esclavizan con cosas que Dios hizo con otro propósito, con una medida, con una normatividad de santidad y de bendición para la gente, ¿no? Pero dice que estas ciudades fueron reducidas a ceniza. Algunos piensan que fue algo así como una erupción de algún volcán que cayó sobre las dos ciudades, fueron quemadas. Y no eran ciudades pequeñas. Sodoma y Gomorra eran ciudades muy grandes, muy desarrolladas, cerca del Mar Muerto, ¿no? Ahí en esa parte del sur de Jerusalén, ahí todavía pues hay vestigios de lo que pudieron ser esas ciudades en su momento. Pero bueno, Dios les castigó por su pecado. Y luego hablamos de Lot 2:7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Aquí Pedro describe a un Lot justo. Dice, Lot estaba afligido viendo el exceso de Sodoma y Gomorra. Lot tuvo un error que fue buscar lo económico. ¿Se acuerdan? Cuando tenían una riqueza así tan abundante, Abraham y Lot, que le dijo a Abraham, no nos peleemos, tú vete a un lugar y me voy a otro para que pastemos los animales y no estemos peleando con nosotros, con nuestros siervos. Y Lot escogió la ribera del Jordán, donde el río está y vida, ¿no? Dijo, aquí me escojo, y Abraham lo dejó allá en el desierto. Esa ribera del Jordán, Lot se extendió tanto que llegó a ser vecino de Sodoma y Gomorra. Entonces, no siempre el fraccionamiento lujoso, lo muy costoso, lo muy deleitoso es agradable delante de Dios, y a veces puede ser tropiezo para nuestras vidas. De hecho, Lot tuvo muchos tropiezos en su vida, ¿no? Tuvo pues nada menos que incesto, y fue una cuestión de que se desvió de las cosas de Dios. Pero dice, tenía como cuando llegó a ser justo, la nefanda es muy lamentable, así como de mucho error, nefanda conducta de los malvados. Tenía que decir, no es posible que Sodoma y Gomorra tengan este tipo de vida. Pero claro que el mundo sin Dios, hermanos, pues está totalmente perdido. Luego habla otra vez de Lot 2:8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, hermano, entendemos que Pedro valora mucho lo que fue Lot antes de caer, antes de que su esposa muriera, ¿se acuerdan? Convertida en estatua de sal, y bueno, él en un momento estaba afligido por lo que pasaba alrededor. Decía que afligía su alma viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, esa homosexualidad que se vende el día de hoy tanto, la misma cuestión se vendía en aquel tiempo, y estamos hablando de 2500 antes de Cristo. Luego habla de la tentación, dice 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos castigados para el día de juicio. ¿Qué hace Dios? Divide. Dios reservará a los malvados para castigo. Aunque aquí en la tierra parezcan exitosos o que no pasa nada en sus vidas, Dios les va a castigar. Todo hombre o toda mujer impío va a ser castigado. En el día del tribunal de Cristo, el tribunal donde Él va a juzgar a los buenos y a los malos, les va a juzgar y va a condenarlos. Y lo importante en este juicio, hermano, es que ahí no hay engaño, ahí no hay favoritismo, ahí no hay nada, ahí no hay mentira, es un juez perfecto. Por eso es importantísimo que los que estamos en Cristo, cada día revisemos qué estamos viviendo delante del Señor, y pues proclamemos la verdad para que la gente conozca las cosas, ¿no? Pero además de que reserva a los injustos para ser castigados, está guardando de tentación a los piadosos. Cuando usted enfrenta a tentación, recuerden que Dios los puede guardar. Y ese es el propósito. Señor, ¿cómo tú me quieres guardar? ¿En qué me quieres que yo crezca? ¿En qué quieres que yo ya no participe? ¿En qué quieres que yo sea diferente? Ahora, tenemos que hablar entonces de la gente falsa en la fe. Cuando usted escuche que alguien no dice la verdad de la palabra, ya no le escuche. Porque no es, a lo mejor dicen algo interesante, ¿no? No, seguramente van a seguir empeorando, porque no están en las cosas de Dios. Hay falsedad y hay mala intención. Usted, por favor, discierna, hermano, incluso en la forma de hablar, en las cosas que se dicen,
donde hay una mala intención. Si nada más se interesa por nosotros con signo de pesos, ya está mal. Lamentablemente, algunos de nosotros hemos caído con gente así, porque tiene un lugar atractivo en internet, o porque el lugar donde predica parece muy bonito. Hermano, no esa es la cuestión. Siempre tenemos que ver la intención de esas personas. Recordemos, no lo que dicen, sino la actitud que hay detrás. La intención con la que la gente hace las cosas, hay que entenderla. Si no entendemos que hay personas con mala intención, no hemos crecido. Porque quisiéramos que todos fueran de buena intención, pero no. Algunos son de mala intención y también son destructivos. ¿Cuántos de ellos no rompen y ven a seguirnos a nosotros? Aquí tenemos todo, no nos hace falta nada, vamos a congregarnos para hacer algo. No sé si recuerdan personas que llevaron en Waco, Texas, a un grupo de personas que se dicen cristianos y se suicidaron. Se quitaron la vida cientos de personas. Que porque ya venía Cristo, hermano, y un abuso sexual, abuso económico, incluso se aislaban de la gente. Esa es otra señal de las sectas, aíslan a la gente. Hoy vamos a hablar muy directamente de quienes se han desviado, pero una iglesia de verdad nunca aísla. La gente siempre tiene que regresar con su esposo, su esposa, sus hijos, a hacer sus actividades, y nunca tenemos así como secuestrados, ¿no? Son impíos, o sea, tienen un carácter de impiedad evidente, porque otra vez repetimos, aparentan cosas muy bonitas, pero en el fondo notamos que están siendo destructivos, que no aman, acumulan dinero, son mentirosos y además van a estar condenados. Dice aquí Pedro, ya su condenación está. No dice, a ver si Dios se le ocurre a condenarlos. No, ya está su condenación. Porque Dios dice, o eres verdadero o eres falso. Entonces los falsos tenemos que estar predicando para que conozcan del Señor. Y hubo un juicio muy fuerte en el diluvio, ¿no? Con Noé, que ya decíamos que a Pedro y su generación les preocupaba. Bueno, Dios dio oportunidad en el tiempo de Noé. Igual que hasta el día de hoy sigue dando oportunidad. La gente, por fe creemos en Jesús, por fe nos entregamos, por fe estamos en las cosas de Dios. Pero también aún los ángeles que Dios castigó, nos recuerda que Dios castiga el pecado. Siempre que alguno de nosotros se aparta, tenemos que ser castigados. Porque no hay nadie que, bueno, delante de Dios pueda estar bien cayendo de esta manera tan terrible. Sodoma y Gomorra, decimos un testimonio de lo que pasa con alguien que no quiere arrepentirse. Porque igual que cualquier ciudad, Dios les dio tiempo. De hecho, los hombres y las mujeres es nuestra vida, el tiempo. La vida aquí en la tierra es el tiempo que Dios nos da para que nos arrepintamos. Nos equivocamos, hicimos mal, ahora tenemos que arrepentirnos, ¿no? Y dice que, bueno, Lot estaba afligido, pero como que era un poquito, pues, convenenciero, ¿no? No estaba realmente afligido por la maldad, la riqueza material, la fama, como que deslumbraba a este hombre. Por eso siempre decimos, no estamos en contra de la prosperidad, la riqueza, nunca de eso estamos en contra, pero que no nos deslumbre tanto, que no nos deje ver lo que Dios quiere que veamos. Y otra cosa muy importante, Dios libra a los justos de toda tentación. Y nada menos hoy en el Instituto Bíblico hablamos de la tentación. La tentación de Jesús, vimos el Sermón del Monte, véanlo por favor, es interesante ver la palabra de Dios, porque sí hay tentaciones, pero tenemos respuestas, tenemos por Dios dadas las conductas con las cuales tenemos que manejar la tentación. Hay una segunda descripción de los falsos ministros, es que son carnales, su carácter, 10 al 16, entonces dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos en contumaces, no temen decir mal de potestades superiores. Describe más ampliamente a los falsos profetas y maestros. Ya habla de condenación, y lo que pasó con Sodoma, lo que pasó con los ángeles que cayeron, bueno, la gente que comete pecado, pero dice, estos siguen la carne. La palabra griega sarx es carne, sexo, violencia, a eso se refiere. Entonces estas personas siempre tienen esa tendencia, en su vida son muy carnales, ¿no? Se ve que no buscan al Señor, no tienen el temor o el límite en las cosas carnales. La carne es puesta por Dios, pero hay que manejarla. Cómo Dios quiere que las cosas que Él autoriza, que Él diseñó, podemos vivirlas en el tiempo de Dios, y aquellas que son pecado hay que desecharlas. Pero estos falsos profetas están en la carne. Es interesante porque andan en concupiscencias. Andar es como una manera de ir. Y concupiscencias son deleites que no están puestos por Dios.
Hay gente que le encantan los deleites, ¿no? Deleites físicos, fama, riqueza, cosas que no están bien delante del Señor, pero a ellos les encantan. Dicen, a ellos les encantan estas cosas, viven en esto, y otra cosa, andan en concupiscencia e inmundicia. Entonces decíamos que concupiscencia es tendencia carnal, pero inmundicia es cosas sucias. Estas personas les encanta hablar con malicia. Tienen un lenguaje muy sucio, totalmente ofensivo, impío, de doble sentido. Por eso siempre decimos, tenemos que cuidado con cómo hablamos, ¿no? Cómo estamos haciendo las cosas, porque no se puede tener esa, conducta de error y pretender ser cristiano. Y luego es importante la frase, desprecian al señorío, habla el señorío de Dios. Ni siquiera dice el señorío de Dios, dice el señorío. Pedro, al escribir su carta, sabía que la iglesia lo entendía. La bendición es que más o menos 2000 años después nosotros también entendemos. Desprecian al Señor. Menospreciar al Señor es increíble. Si eres el Señor, eres el Rey. Sin embargo, para ellos el Señor no es tan importante. Por ahí escuchamos de alguien que en alguna ocasión aventó una Biblia. Tal cual, la aventó y dijo, ya aquí no se predica este libro. Desde hoy predicamos otras cosas. Y hay gente que lo sigue. Luego, si quieres tu teléfono, se lo doy. No, ni me lo sé. La verdad, ni me interesa. Por favor, hermano. ¿Cómo vamos a estar siguiendo a alguien que hace una cosa así? Y hoy hablaremos de algunas cosas que han estado muy mal y hay gente que no discierne que las cosas están mal y no es correcto. Dice, después en el señorío, atrevidos y contumaces. O sea, estas personas no respetan. Un atrevido o atrevida pide cosas que no debe pedir. Igual que Satanás. Con que Jehová les dijo, no va a pasar, hombre, Dios tiene celos a ustedes. Y les hacen, son así como palabras de muy prometedoras, ¿no? Esto está muy bueno, esta persona es más inteligente. Mientras que dice, bueno, son atrevidos y contumaces, atrevidos que no respetan y contumaces, totalmente en una conducta errónea, ¿no? No temen de decir mal de potestades superiores. Hablan mal de Dios, pero también hablan mal de las personas a las que Dios usa y de las personas a las que Dios puso como autoridad. ¿Dios puso este gobierno en México, hermano, o no? Sí, claro que sí. No nos importa el color, tenemos que sujetarnos. Si estemos de acuerdo o no con muchas cosas, nos sujetamos y vemos qué hacemos e intercedemos, pero tenemos que estar siempre de acuerdo en que estamos haciendo algo para que el país funcione o para que la gente funcione bien, pero estas personas están en contra de cualquier cosa. No te sujetes a tu maestro, no te sujetes al gobernante, no te sujetes a aquel, ni a Dios, ni a los siervos de Dios tampoco. Entonces son personas atrevidas y contumaces que no temen hablar mal de las potestades superiores. Entonces siempre tenemos el límite de no hablar mal de alguien que se supone que debe estar en las cosas de Dios, ¿no? Dice en versículo 11, mientras que los ángeles, que son mayores en potencia y en fuerza, no pronuncian el juicio de maldición delante del Señor. Entonces aquí habla de algo muy importante. Los ángeles del Señor, hermanos, tienen reverencia. Y aquí tenemos otro problema de fuentes. Se refiere a un libro apócrifo, el libro de Enoc, que dice ahí que Enoc profetizó y dijo cosas importantes. No existe. En el tiempo intertestamentario, del 400 a.C. al 0 a.C., hubo muchos escritos. Incluso se llaman evangelios gnósticos, hay libros que están por ahí dedicados a esos escritos falsos. Y apócrifo quiere decir falso, ¿no? Entonces hay gente que no cree en eso. Sin embargo, aquí hace una alusión a algo que pudo pasar en un escrito que no está en el canon bíblico. Sin embargo, lo que dice, cuando Enoc no fue Enoc, se llaman pseudoepígrafos. O sea, usan el nombre de alguien que no es. Y dice, que Satanás peleaba por el cuerpo de Moisés y alguien le dijo, un ángel le dijo, no, Dios te reprenda. O sea, no le maldijo. Eso no pasó. Libro de Enoc, pero sí habla de una reverencia. Y sí, en nuestros libros, los canónicos, los ángeles siempre son reverentes, ¿no? ¿Usted ve un ángel que no es reverente? Un ángel que habla mal de Dios o llega y presume. No. Los ángeles son totalmente reverentes, serios, aún sobrios en las cosas de Dios, ¿no? Dice, entonces, aún los ángeles que no pronuncian juicio de maldición, ellos tienen un ejemplo para nosotros. Pero estos falsos profetas, con mucha facilidad, hablan mal de la gente. De cualquier líder, de cualquier iglesia, de cualquier grupo. Tenemos que ver entonces que esa es una conducta que no está bien. Cuando vemos la doctrina, como hoy tendremos que ver doctrina y personajes y algunas propuestas, tenemos que decir por qué no estamos de acuerdo.
Pero ya oramos incluso por esas personas, ¿no? Que Dios les bendiga, a los que ya murieron, bueno, Dios les haya perdonado, y los que viven, que Dios trate con ellos. Dice el versículo 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa de destrucción, perecerán en su propia perdición. Entonces, estos falsos profetas con mucha facilidad hablan mal, ya decíamos, ¿no? De cosas que no entienden. Las cosas de Dios, la palabra, la interpretación, con mucha facilidad dicen que no, que ellos son la máxima revelación, ellos son lo último, lo más moderno, lo más completo, pero nunca se basa en lo que Dios dice. Ahí tenemos entonces un fuerte error, ¿no? Dice que hablan de cosas que no entienden. Ahora, entender las cosas es todo un proceso. Tenemos que estar con la palabra, buscándola, que Dios nos muestre, que el Espíritu Santo nos dirija, pero ya cuando entendemos algo lo tenemos que enseñar. Sin embargo, el falso profeta habla con mucha así altanería, como si entendiera de cosas que ni siquiera entiende. Y dice, esas personas están bajo condenación, como los animales de presa. En cacería, los animales que se usan para que se atrapen alguna presa que se quiere atrapar ahí, bueno, es un animal creado para presa y destrucción, dice ahí, entonces van a ser destruidos. Otro error de los falsos profetas es que son hipócritas. Dice 2.13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes mientras aún comen con ustedes se recrean en sus errores. Entonces recibirán el galardón de su injusticia. No es un galardón bonito, pero su injusticia va a ser castigada. Finalmente Dios les llamará y bueno, les tomará en cuenta de por qué hicieron mal, por qué predicaron lo que no debían, por qué vivieron lo que no venían. Y otra cosa ellos tienen como carácter, cada día gustan de deleites. O sea, ellos cada día tienen comidas, tienen viajes, tienen cosas, les gusta mucho lo que produce placer. Son hedonistas, ¿no? Entonces dice aquí, estas personas que no están con Dios, porque Dios tiene días de deleites y días de austeridad, ¿no? Hay cosas de sufrimiento y cosas bonitas, ese es el plan de Dios. Pero estas personas piensan que todos tienen que ser placeres, tienen que experimentar, pueden pagar cosas, les gusta pagar cosas, y de hecho cada día se deleitan en esas cosas. Pero dice, son inmundicias y manchan aún la comida de ustedes. Pedro habla como judío. ¿Se acuerda que comer no era común? Como nosotros en América Latina comemos donde sea. Y decimos, me senté en la cena y con quién, no pasa nada. Pero en aquel tiempo era nada más comer con alguien conocido. Era así muy reducido, ¿no? Comer con alguien era como identificarse con él. Por eso dice Pedro aquí, estas personas comen con ustedes. Están en la iglesia. A lo mejor en el talento, en las cocinas, en las cosas que comemos, ahí pueden estar. Sin embargo, se recrean en sus errores. O sea, están pensando en cómo seguir haciendo mal, cómo pecar, cómo mentir, cómo lastimar. Ese es el carácter de ellos. Y luego habla también de pecado sexual. 2.14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se cesan de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. 5 errores. Los ojos llenos de adulterio, o sea, un deseo sexual desmedido. Porque recordamos, el deseo sexual tiene un propósito y una medida en las cosas de Dios. Pero esas personas todos los días tienen los ojos llenos de adulterio. Buscan cómo tener sexo ilícito, les encanta, ¿no? Y el adulterio que se vende en la sociedad como cualquier cosa, por eso son populares. Sin embargo, no están bien delante del Señor. Dice, no se hacen de pecar. O sea, no tienen la manera de estar satisfechos y siguen pecando. No siguen pecando, siguen haciendo mal delante del Señor. Y hay un problema muy fuerte. Dios nos da la conciencia para saber qué hacemos o qué no hacemos. No hay nadie que diga, es que yo lo sentí de momento. Es que se dio, de momento pude hacer las cosas, ¿no? No es así, todo tiene que ser pensado, planeado, organizado. Hay una responsabilidad delante de lo que hacemos, siempre delante del Señor, ¿no? Pero dice, bueno, estas personas no están así, están habituados a pecar y aún dice, tienen el corazón habituado a la codicia. Habituado es como que hace un hábito, codician lo económico. Y siempre, por eso hay incluso grupos, ¿no?, que piden dinero. Se ha hecho súper popular en las iglesias que piden dinero a la gente. Ahora, eso no está correcto. La iglesia tiene un modelo económico ya bien establecido, diezmos, primicias, ofrendas, cada quien da conforme Dios pide, pero nunca podemos estar con que en cada reunión se tenga que estar pidiendo dinero, o para muchas cosas que no están correctas, ¿no? Entonces ahí están habituados a la codicia, tienen así como un deseo económico, y son hijos de maldición. Esta frase está muy tremenda, ¿no?
porque habla de familia. Cuando hay hijos, hablamos de una familia, en general, la genética, cómo los hijos se parecen a nosotros, algo así, ¿no? Pero dice aquí, estos son hijos de pecado, son hijos de maldad, de maldición, van a estar bajo maldición, están en maldición. Dice que son apóstatas, 2:15, han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Balaam, números 22, 4 al 35. Dice, estas personas dejaron el camino recto. En algún momento fueron rectos, posiblemente empezaron a predicar la palabra, empezaron a conocer las cosas de Dios, pero ya lo dejaron. Ya no están en el camino recto. Y ahí recto habla de las cosas que con disciplina seguimos en las cosas de Dios, ¿no? Y si se han extraviado siguiendo el premio, el camino de Balaam. Recuerda que Balaam predicaba por dinero. Balaam tiene un gran problema. Era de Irak, más o menos babilonio, y fue hasta la zona de Canaán a maldecir a los judíos. Pero, ¿por qué fue? Por dinero. ¿Se acuerdan? Que le ofrecieron muchísimo dinero, y cuando le ofreció dinero dijo, voy a maldecir a Israel. Y la gran lección es que Dios no permitió que Balaam maldijera a Israel. Pero el gran problema de Balaam es que dice de sí mismo, caído, pero con los ojos abiertos. Ah, caray. O sea que en algún momento conoció de Dios, aunque no había judaísmo, no había la ley todavía, pero conocía algo de Dios, del Dios verdadero, pero se apartó. Y sin embargo, con los ojos abiertos, a veces la gente que se aparta de Dios, de todos modos, Dios en su misericordia los sigue usando. Porque recordemos, el llamamiento y los dones son irrevocables. Entonces, cuando Dios llama y bendice, usa y quiere bendecir a la gente, pero los que se apartan, parece que siguen sirviendo. Porque los dones siguen presentes ahí, ¿no? Como Balaam, pero dice que hasta una burra le habló, ¿se acuerdan? Su propia burra, y le dijo, ¿por qué me golpeas? Y delante de él estaba el ángel de Jehová, o sea, Dios mismo, con la espada desenvainada, y Balaam no se daba cuenta, pero la burra sí. Entonces decimos, ¿cómo es posible que una bestia de carga se dé cuenta de lo que el profeta no se dio cuenta? En su locura y en su extravío. Entonces decimos, nunca caigamos en que por riqueza se va a hacer o se va a dejar de hacer algo. Nunca podemos caer en eso, ¿no? Y luego dice ahí algunas cosas importantes. Estas personas están bajo condenación. Cuando nosotros vemos a alguien que no predica la palabra de Dios, está bajo condenación. Ya decíamos, ¿no? Gente que con mucha facilidad se aparta, parecen creyentes o cosas así. Siempre decimos, ¿qué predican? ¿Qué están diciendo? ¿A quién se sujetan? Otra cosa muy importante, hermanos, en el contexto de la iglesia estamos sujetos unos a otros. Hay gente a la que le rendimos cuentas, hay gente que no rinde cuentas a nosotros. Pero quien es así como muy autoritario, muy autocrático, dice yo, Dios y yo sabemos las cuentas. ¿Qué tal, no? Usted debe que yo le rindo cuentas a Dios. Ay, hermano, no es posible. Es una cuestión de pecado. Desprecian el señorío, o sea, no están reconociendo a Dios como Señor. La palabra, la autoridad, el amor hacia la gente incluso, ¿no? Por eso siempre decimos, la gente no es algo económico. La iglesia, la economía sigue funcionando y es necesaria, pero siempre amamos a la gente. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué está pasando con él? ¿En qué podemos orar? ¿Se da cuenta cuando nos interesamos unos por otros? El amor, el interés, las atenciones es importantísimo. No es el dinero o las cosas que son muy materiales, ¿no? Ahora, esta maldad que tienen es una maldad desarrollada. No empieza de un momento a otro, se van habituando. Pero lo malo es que siempre tendrán gente que está siguiéndolos de alguna manera. Fornicación, adulterio, la economía son cosas muy graves. Hoy quiero hablar de 126 años de la iglesia. Me voy a tardar a partir de ahorita 126 minutos. Así que usted se puede dormir si quiere. No, aquí hay puntuales siempre para no pasarnos. El siglo pasado empezó un problema que llamamos movimiento de fe. El movimiento de fe empezó en 1952 con un pastor bautista de Estados Unidos, Kenneth Hagin. Y él lo que quería hacer es que hubiera una renovación de la iglesia muy destacable. El problema es que ya desde 1906, en Azusa, una calle en Los Ángeles, el Espíritu Santo se derramó. ¿Recuerdan? Quienes conocemos un poco la historia, o sea, había lenguas, milagros, cosas muy lindas en ese lugar.
pero hubo algunos excesos. Nosotros siempre decimos, ¿no? Nosotros creemos que lo correcto es el pentecostalismo, pero hubo algunos excesos, porque no, había cosas que no estaban correctas, las cuales tenemos que decir ahora mismo. Pero desde siglos atrás, las iglesias no pentecostales son cesacionistas. O sea, ya Dios cesó, ya no hay milagros, ya no hay lenguas, ya no hay sanidades, palabra de fe, ya no fe o palabra de conocimiento o de sabiduría, ya no hay los 9 dones. Pero 1 Corintios 12 y 14 dice que son 9 dones. 12 de 1 Corintios dice los dones. Y en el 14, ¿cómo funcionan? Dice, funcionan con orden, para edificación, con amor. Y en medio del 12 y 14 está 1 Corintios 13, el tema del amor. O sea que en la iglesia el centro siempre tiene que ser el amor. Los dones están bien, los 9 dones, cómo deben de funcionar en la iglesia, ahí están, ¿no? Al hablar en lenguas y todo esto, milagros, fe, discernimiento de espíritu, son 9. Pero no más de esto. Sin embargo, después de 1906 que hubo este avivamiento en Estados Unidos, en varios países, ciudades de Estados Unidos, hubo avivamientos. Y vino el Espíritu Santo y la gente habló en lenguas, y fue muy lindo, ¿no? Algo así muy pentecostal. Pero después de unos 20 o 30 años, alguien pide más. Y decimos, hay extremos de limitar los cesacionistas que dicen que ya no hay dones, y hay iglesias ahí con esa tendencia, pero hay quienes extralimitan, le llamamos carismáticos. Ya los carismáticos dicen que hay más cosas de las que necesitamos. Kenneth Hagin, con el movimiento de fe, promovió varias cosas en la iglesia. Por tiempo no las puedo desglosar, pero usted las puede buscar. De hecho, estamos ahorita preparando la materia Vientos de Doctrina, para no sé cuándo se vaya a dar esa materia, pero ya la preparamos. Las iglesias carismáticas tienen la alabanza como fórmula de fe. O sea, la alabanza es poder. Recordamos a Jaime Murrell que dice, golpe de guerra es la alabanza. No es cierto. La alabanza no es golpe de guerra. La alabanza es para exaltar a Dios. Golpe de guerra puede ser la santidad o predicar el evangelio, otras cosas, ¿no? No estamos de acuerdo con eso. Pero hay hermanos que empiezan en eso. ¿Qué tal danzar como parte del culto? ¿Sabe por qué no danzamos? Porque nunca dice que dancemos. Ni Jesús danzó, ni ordena que se dance. Y hay un problema. Hay gente que dice, es que en la Biblia parece que David danzó, y hasta creó problemas con su esposa, ¿se acuerdan? Pero ni era en el templo, ni era fórmula que se tenga que hacer. Y otra cosa muy importante, que no porque pasó una vez, tenga que pasar entre nosotros. Entonces decimos, pasó una vez, no es que tenga que pasar ahora. Y la otra cuestión que tenemos como limitante, si no hay una orden, no la seguimos. Porque nunca dicen ni Jesús, ni los apóstoles, ustedes dancen. ¿Qué tal la risa santa? O sea, piensan que riéndose Dios libera a la gente. Tampoco estamos de acuerdo con eso, ¿no? Dolores de parto. No sé cuántos hablan de eso. Tengo dolores de parto por ustedes. Pues no, o sea, eso era como una gemir delante del Señor buscando que la gente se convierta. Pero no es fórmula de fe. Otra cosa más interesante, borrachera en el espíritu. ¿Qué tal? O sea, actúan como borrachos. Ay, hermanos, aquí estamos en el Señor. Alaba al Señor, hermana, gloria a Dios. Tampoco. Hacer como animales. Mire, dice en Profetas Mayores que Dios rugirá contra el pecado. Así dice. Pero no dice que nosotros rujamos. Ya hace como unos 20 años fuimos aquí al Hotel de México con 3,000 hombres. De aquí de nuestra iglesia éramos unos 12 o 15, ¿no? Y de repente el predicador de una iglesia grandísima dice, Jehová ruge, vamos a rugir nosotros. Hermano, ruge. Yo le agradezco a Dios que creo que nadie rugió. De aquí ven conmigo. Me hubiera dado mucha pena. No dice que ustedes rujan, ¿no? Otra cosa importantísima, dicen que hay presencia de ángeles en sus cultos. Dice, ay, llegó una presencia, ahí está un ángel del Señor. Yo volteo y no veo nada. Ay, aquí hay una araña. Hermano, hay muchas expresiones que no están correctas. Polvo de oro. Dicen que sus cultos bajan polvo de oro y ay, qué bendición tan grande. Hermano, no es cierto. Dicen que también hay como aceite en las manos de las personas. Se llama la unción transmitida. Ay, mira, tengo aceite en las manos, soy ungido del Señor. No. Tengo sudor, está haciendo calor y ya nada más, ¿no? Hermanos, tengamos cuidado con esas expresiones.
¿Por qué no las hacemos? Porque son falsas. Nunca vamos a hacer algo que no está en la palabra de Dios. Qué lindo alabar, levantar las manos, cantar, eso está muy bien, pero sin necesidad de esas cosas muy extrañas. Y el otro gran error se llamó Karl Barth, alemán, que inició lo que se llama neoortodoxia. Entonces, Karl Barth, la neoortodoxia, igual por ahí de los 50 del siglo pasado, decía que ahora hay que crear algo nuevo. Para empezar es un error, porque ortodoxo quiere decir antiguo, que es antiguo o correcto. Y él decía, la neoortodoxia es que hay algo nuevo entre nosotros. Y lo mismo que callen, unciones, predicaciones, cosas que no estaban bien y se desviaron de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hay algunos predicadores que incluso eran reconocidos, que vemos y decimos, no, esto como que no es bíblico. Por favor, cuando vea algo no bíblico, díganos, porque queremos ver cuándo alguien predica bien o no predica bien. Porque hay quienes van a eventos y nada más les interesa, estuvo bien bonito, hubo mucha gente, qué bueno, y que predicaron, no me acuerdo. Ay, hermano, era lo más importante. El ambiente y lo que se hace es muy lindo, pero no es lo más importante. Lo más importante es la palabra de Dios. Pero hay algo más. Estos falsos profetas están vacíos. Dice el versículo 17 al 22, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Estos que se atreven a ser falsos van a ser juzgados. ¿Qué tal una nube sin agua? O sea, ¿para qué está la nube? Pues para traer agua, ¿no? Pero no trae agua, está vacía de agua, entonces no sirve para nada. Exageran. Dice el versículo 18, pues hablando palabras infladas y vacías, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído del error. O sea, son muy seductores. Hombres y mujeres, incluso hasta físicamente pueden ser atractivos y a la gente les encanta que les hablen y cosas así, pero no es el propósito. Dice que también son esclavos, 2:19, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos, porque el que ha vencido por algo es esclavo del que lo venció. O sea, si no vencen el adulterio, la riqueza, la fama, entonces no son libres, no están predicando la palabra del Señor. Y luego otra cosa muy importante, reinciden. Dice ahí versículo 20, ciertamente habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos y su posterior estado es peor que el primero. O sea, son peores que como era cuando eran convertidos. Entonces, hermano, es importantísima la comunión, la santidad, revisar la palabra siempre, ¿no? Para no caer en esas cosas, porque son cosas que están muy mal delante del Señor siempre. Y dice algo del castigo de ellos, versículo 21, mejor eso hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, el santo mandamiento del Señor, caen en ser exactamente lo que dice el noveno en el mundo, versículo 22. En esto les ha acontecido el verdadero proverbio, que él vuelve el perro a su vómito y la puerca lavada al cieno. Proverbios 26:11. Ese es el proverbio. O sea, se vuelven a ensuciar en sus vidas. Por eso, hermano, es importantísimo que veamos cómo está nuestra vida limpia delante del Señor. Una cosa importantísima como parte de esta obra que Dios hizo a través de Pedro, mantengámonos ajenos a todo lo que puede ser atractivo, pero que no está en las cosas de Dios. La consagración, la santidad, la verdad, el matrimonio bien delante del Señor, la familia establecida en las cosas de Dios, que no andemos buscando riquezas, que no caigamos en la condenación en que fue ya condenada pues los demonios, ¿no? Que cayeron Sodoma y Gomorra y la generación de Noé. Son generaciones que están ahí para que nosotros tengamos la revisión de las cosas que están pasando. Y una cosa importante, hermanos, revisemos la vida de la gente. Porque pueden ser incluso hasta vender libros en nuestras librerías. Pueden ahí tener algunos stands y ser conocidos, pero decimos, oye, esto como que no es bíblico. No es bíblico, no está correcto. Y en su momento tenemos que ver por qué no estamos de acuerdo. Por favor, hermano, siempre cuando alguien predique la verdad, sígalo. Gente que predica, que lee, que escribe, qué bueno que sigamos gente. Pero los que están con alguna cosa de falsedad, hay que orar por ellos. Porque realmente, hermanos, no es lo correcto. Hacer mercadería de la gente, buscar esa carnalidad, no obedecer la palabra del Señor. Y una cosa importantísima, la condenación ya está ahí. Entonces, oremos por ellos, ¿no?
¿Qué tal si alguien que usted conoce que se apartó de la palabra, que ya no predica la verdad? Podemos hablar por ellos, ¿no? Para decirle al Señor Padre que esta persona se arrepienta y de ninguna manera seguirle en ninguna cosa que proponga mientras esté en ese error. Ahora, hemos conocido gente que se aparta y que sí regresó a las cosas de Dios. Eso es bueno, ¿no? Y decimos, si regresó a las cosas de Dios, qué bien. Pero si no regresa, si sigue en el camino de maldad, tenemos que estar orando para que se puedan arrepentir. 3 descripciones de los falsos maestros: falsos, su carácter y vacíos. Oramos al Señor, hermano, que Dios nos permita cada día hacer lo que Él quiere y que sigamos la verdad, porque si lo falso es popular, Dios es verdad. Y aunque no sea muy popular a veces, la verdad de Dios es lo único que queremos seguir. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Entendemos esta bendición tan grande de 2 de Pedro, capítulo 2, 1 al 22, todo el texto. Hablamos con mucha tristeza de cosas que Pedro vio en su tiempo, pero que hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia. Hemos hablado hoy de 126 años de tu iglesia, Señor, muy brevemente, pero aunque reconocemos muchos aciertos y vemos gente que sí predicó, gente que se esforzó, gente que fue usada, es una bendición muy grande reconocer a la gente que está en tu camino, pero también lamentamos mucho que algunos se hayan apartado. Y aún te rogamos que si alguno de nosotros cometimos error y nos apartamos en algo, hoy nos arrepintamos y estemos delante de ti, porque vamos a dar cuentas de lo que predicamos o enseñamos. Es importante que en la iglesia haya ese equilibrio del espíritu y la palabra, de lo que tú decretas para nosotros, pero que tengamos un compromiso de siempre seguir lo que tú decretaste. Que no porque sea popular o porque alguien tenga seguidores pensemos que es correcto. Siempre tenemos que estar viendo, Señor, como la iglesia de Berea y en Hechos, si era cierto lo que predicaba el apóstol Pablo. Y nosotros con mayor razón ver si es cierto lo que cualquier maestro predica o dice, porque en verdad, Señor, tú eres Dios de verdad. Tú eres un Dios genuino y nunca vamos a seguir algo que no esté en lo correcto. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Dios les bendiga. Gracias a todos.